Bueno, ¿les parece que continuemos? ¿Cómo están? ¿O están Dale, todavía? dale, ¿nos escuchás? Sí, ahí los escucho bien, sí, sí. Buenísimo, Ajá. gracias. Bueno, el último, el último que hicimos, esto de fuerzas variables. Bueno, en la próxima transparencia tengo algunas cosas generales para contar. Este, bueno, la definición general de trabajo, ¿no? Es esta cosa nueva que es una integral que llamamos integral de línea. Fíjense que el trabajo es una magnitud escalar. El trabajo se determina en un camino o trayectoria, ¿no? Esta integral de línea, hasta ahora nosotros lo hicimos en caminos muy simples. Creo que en todos los casos hemos hecho un camino donde justamente es un camino recto y es sobre el eje X, ¿no? Positivo, por ejemplo. Pero bueno, ahora después vamos a ver que se pueden hacer en cualquier curva. El tema es que es un camino, una trayectoria, y lo interesante, una cosa que vamos a entender al final de la clase de hoy, es que la integral puede depender del camino. O sea, yo voy de una posición a otra posición por un camino o voy por otro camino, ¿sí? Y la integral del trabajo puede depender del camino o puede no depender del camino. Justamente eso es una de las cosas más importantes que vamos a ver hoy, y que vamos a usar un montón, ¿no? O sea, va de una posición inicial a una posición final y el resultado puede depender del camino o puede no depender del camino. Eso depende de la fuerza. Una cosa importante es que, bueno, no existe trabajo en un punto, o sea, no existe el trabajo en un punto. Siempre necesitas un desplazamiento, o sea, lo mínimo que tenemos es un desplazamiento. Si yo tengo que el cuerpo se desplaza un poquitito, voy a tener un pequeño trabajo que llamamos diferencial del trabajo. ¿Está bien? Fíjese que dentro de la integral hay un producto escalar de dos vectores. Si el cuerpo no se desplaza, entonces el trabajo no existe. El trabajo es cero. Necesito que el cuerpo se desplace para que la fuerza haga trabajo. Como les dije antes, este tipo de integral se denomina matemáticamente integral de línea. Ahora vamos a ver algunas cosas generales de esto. Bueno, acá tenemos la definición, la integral, ¿no? Integral de línea. Una manera de resolverlo, que es lo que vamos a hacer en algunos problemas ahora a continuación, es ¿cómo escribimos esto? Bueno, en principio yo tengo a la fuerza y al desplazamiento, ¿no? La fuerza yo la puedo descomponer en componente X y en componente Y, ¿no? Con los versores, ¿está bien? Con los versores Y y J. Al diferencial de desplazamiento, por ejemplo, si yo tengo una curva cualquiera, ahora después vamos a integrar sobre una parábola. Si yo supongamos tengo que esto se está moviendo en una curva que es una parábola o una función cúbica, ¿no? Entonces se desplaza tanto en el X como en el Y. Entonces el diferencial de desplazamiento lo vamos a poner con su coordenada X por Y versor y su variación de la coordenada Y por el J versor. Y entonces, ¿qué hacemos ahora? Hacemos el producto escalar. ¿Y cómo se hacía el producto escalar de dos vectores, no? Bueno, directamente multiplicando coordenada X con coordenada X, coordenada Y con coordenada Y sumando, ¿no? Esa es la manera de hacer el producto escalar. Ahora, esto es lo que obtengo del producto escalar. Y a su vez, yo esto lo tengo que integrar en una determinada trayectoria. En una determinada trayectoria. ¿Está bien? Esa trayectoria vamos a ver cómo se trabaja con eso. ¿Sí? Una trayectoria, por ejemplo, podría ser que I varíe de esta manera. Disculpen un segundito que tengo un problema acá logístico. Ya me conecto en 2 segundos.
Bueno, discúlpenme. Estoy solo con el perro y se puso medio pesado. Quiere entrar, salir, entrar, salir. Bueno, entonces, una manera de resolver la integral de línea es esto eh, que les cuento. ¿Mm? Esto es una manera de hacer más matemática, es más matemática. En análisis 2 van a ver más esto. ¿Mm? Fíjense que acá estamos. Ustedes me están escuchando bien, ¿no? Sí, sí. Ah, bien, Sí, bien. sí. Bueno, les decía que esto es más de matemático. Fíjense que vamos a hacer integrales de esta manera. Ahora vamos a verlo. Y lo que quiero remarcar acá es que tanto la fuerza como el desplazamiento están en el plano XY. No nos vamos a meter con tres dimensiones. Vamos a quedarnos en 2 dimensiones. ¿Sí? 2 dimensiones. Otra manera de hacerlo, que es más física, que en parte la usamos también, es agarrar y hacer el producto escalar, pero usando la definición de producto escalar con los módulos. El módulo de f por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo, ¿no? Este coseno de ángulo, bueno, puede ser variable. O sea, el ángulo puede variar a medida que nos vamos moviendo en la trayectoria. Bueno, entonces tenemos 2 maneras de resolverlo. Una más matemática, que la vamos a usar, ahora hacemos un par de ejercicios de esto, y una manera más física. Digo más física porque, bueno, a los físicos les gusta hacer el trabajo de esta manera. Haciendo el producto escalar, pero usando la definición de los módulos y el ángulo. Bueno, si uno mira en Wikipedia, ¿no? Esto lo saqué de Wikipedia, la integral de línea tenemos, bueno, es la definición que les conté, ¿no? Sobre una curva determinada. Acá la curva tiene, bueno, una trayectoria, ¿no? Una trayectoria que es R en función de un parámetro T. Esto es un poco lo que van a ver en análisis. Fíjense que acá aparece la derivada. Esto es un poco lo que se ve de análisis. Ahora vamos a ver cómo aplicamos esto en una situación particular. Para eso vamos a plantear este problema. Miren. No entendí muy bien la última expresión. ¿Esta de acá? Sí. Bueno, esto en realidad es, ¿viste cuando uno usás, por ejemplo, integrás y usás el método de sustitución, que decís, bueno, yo voy a llamar U, ahora lo vamos a ver en un problema, pero viste que el método de sustitución vos decís, bueno, U es una función de X, ¿no? Diferencial U es la derivada, ¿sí? La derivada por diferencial X, ¿no? ¿Sí? Esto es el método de sustitución. Bueno, acá es parecido. En vez de U tenemos R. Lo que pasa es que el R, bueno, el R acá es un vector. R es una función de un parámetro T. Básicamente es eso. Esto te lo van a explicar bien en análisis, pero diferencial R es la derivada, ¿sí? La derivada, viste que la derivada los matemáticos lo ponen con esta comita, ¿no? Esto es la derivada. Entonces, esto es el método de sustitución. Pero bueno, ahora lo vamos a aplicar en un problema. Esto es lo que nosotros les vamos a pedir cuando tenga que hacer este tipo de integrales. Fíjense. Vamos a ver este problema. Se tiene una fuerza variable, ¿está bien? Tengo una fuerza variable. Fíjense, la fuerza varía, está expresada en Newton, pero varía con la coordenada X, con la coordenada Y, en el I-versor, y con la coordenada X en el J-versor. Fíjense acá una cuestión que hay que tener cuidado en este tipo de problemas. Fíjense, acá nos dicen que X e Y están expresadas en metros. Fíjense, acá yo se los remarqué, en este problema cuidado con las unidades. X y Y están expresadas en metros y el resultado de la cuenta me da Newton. O sea, no están explícitamente puestas las unidades. Esto en general a los físicos no nos gusta, no poner las unidades. Pero bueno, a veces poner las unidades se hace medio complejo. Pero bueno,
en este problema tienen que tener en cuenta esa cuestión. No está puesta las unidades ni de X, ni de Y, ni de la fuerza. O sea, si yo pongo esto en metros, el I en metros, el resultado va a estar en Newton. Bueno, después dice, determinar el trabajo de la fuerza cuando va del punto A, o sea, del origen de coordenadas, al punto B, 3, 3, ¿sí? O sea, X igual a 3, Y igual a 3, siguiendo una curva, fíjense, cuadrática. Siguiendo una cuadrática. O sea, tenemos este gráfico, ¿no? O sea, yo tengo una fuerza. A ver, no sé, me perdí el cursor. Ahí está. Tengo una fuerza que depende de las coordenadas, ¿sí? Y la quiero integrar en una curva. Fíjense, acá tengo el eje Y, el eje X, el punto A es el origen, el punto B es el punto 3, 3. Quiero hacer la integral de un vector que depende de las coordenadas, sobre una curva determinada. Bueno, la fuerza es esta, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, lo que hay que hacer es escribir la fuerza, como habíamos dicho, escribir el desplazamiento. No sé si esto se ve bien. Creo que en la próxima transferencia volví a escribir yo. Me parece que sí. Ahí está, miren. Acá tengo la fuerza. ¿Está bien? La fuerza tiene su componente X por Y versor, su componente Y por J versor. Acá tengo el desplazamiento de X, Y versor, de Y, J versor. Y acá está, esto es lo importante, la curva. La curva tiene esta forma, ¿no? X cuadrado sobre 3, esa es la curva. Entonces yo voy a escribir el diferencial Y usando, como si fuera el método de sustitución. Si tengo esta dependencia de Y con X, diferencial Y es la derivada de Y respecto de X por diferencial X. ¿Está bien eso? Es como el método de sustitución, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí. Bueno, si derivo esto, ¿qué me da? Bueno, la derivada de X cuadrado es 2X sobre 3. Diferencial X. ¿Está bien? Bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, ahora ya tenemos casi todo más o menos cocinado. ¿Por qué? Porque escribo la integral. Escribo lo que es el producto escalar. El producto escalar es fx por diferencial x, fi por diferencial y. ¿Está bien? ¿Y ahora qué escribo? Bueno, escribo la componente x, escribo el diferencial x, escribo la componente y, escribo el diferencial y, pero el diferencial y lo voy a reemplazar usando esto. ¿Sí? Usando esto. Ahí reemplazo el diferencial y. Esto es el diferencial y. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Hasta acá? Sí, esto sería todo análisis, ¿no? Análisis Claro, matemático. sí. Es de análisis 2. Es algo muy parecido a lo que hacen en análisis 2. Y esta integral la voy a hacer entre los límites. ¿Entre qué límites? Entre 0 y 3. Entre 0 y 3. Bueno, integro. Bueno, fíjense que acá nos queda 4x cubo sobre 3, 4x cubo sobre 3, más, acá queda 2, acá me parece que hice algún lío yo, ¿o no? No, no es 4, es 2 esto, ¿no? Esto es 2, me equivoqué yo, perdón. Acá esto entonces, el primer término es 2. 2x cubo sobre 3. El segundo término también es 2x cubo sobre 3. Entonces, cuando sumo estos dos términos, me queda 4x cubo sobre 3. Y esto lo tengo que integrar en x, ¿no? Y bueno, la integral de x cubo es x cuarta sobre 4. Y esto lo evalúo entre 0 y 3. Y eso me da 27 joules. Porque acuérdense que la fuerza estaba en Newton, y las coordenadas estaban en metros, o sea que la integral esta directamente da en joule. ¿Entendieron esto? Así se hace una integral de línea. Marcelo, yo me perdí un poco. ¿En qué te Tipo, perdiste? ¿En qué te perdiste? tipo,
en un momento desapareció el diferencial R y me mezcló un toque, tipo Claro, abajo. claro. Mirá, fíjate, vos reemplazá la fuerza, o sea, vos la fuerza ¿qué es? Es Fx, a ver, pero voy a borrar esto porque si no, ¿dónde lo puedo hacer? Lo voy a hacer acá arriba. La fuerza es Fx inversor más Fi J versor. Si todo es la fuerza, ¿está bien hasta ahí? Sí. Bueno, y diferencial R es diferencial X por I versor más diferencial I por J versor. Eso es diferencial R. Eso es lo que está escrito acá, mirá. Esto, y ahora que hago el producto escalar de estas dos cosas. ¿Cómo hago el producto escalar? Bueno, si yo tengo dos vectores, lo que tengo que hacer es multiplicar componente X con componente X, Fx por Dx, más Fi, voy a poner acá abajo que no se ve, más Fi por Di. Ah, y los versores se fueron porque vale 1, ¿no? Claro. Ah, O directamente cuando vos tenés dos vectores, ¿cómo haces el producto escalar de dos vectores? Sumas, multiplicas las componentes X, multiplicas la componente Y y sumas todo eso, ¿no? sí, Eso es lo que hice acá. claro. ¿Bien? Sí, ahí está, perfecto. Y después reemplacé lo que es Fx, reemplacé lo que es f de I, y el diferencial I, ojo, el diferencial I, lo calculé con la curva que me dan. Con la curva que me dan. ¿Sí? Sí, perfecto, ya entendí. Gracias. Bueno, este tipo de cuentas las tienen que hacer, las tienen que saber hacer. A veces, creo que en la guía hay un par de problemas así, pero aparte a veces se toma en los exámenes esto. Lo tienen que saber hacer. Bueno, vamos a ver, ¿vieron el teorema de las fuerzas vivas que vimos al comienzo de todo? Que salía de usar la ecuación complementaria. Vamos a ver la demostración general del teorema de las fuerzas vivas. El teorema de las fuerzas vivas, que ya lo conocemos, ya sabemos qué es el teorema de las fuerzas vivas, se los dije. El trabajo de la fuerza resultante es la variación de energía cinética. Bueno, ¿cómo es la demostración general? La vamos a mostrar, no vamos a hacer mucho detalle en la cuenta, solo mostrarles cómo sale. Fíjense, yo tengo un cuerpo que se desplaza por una trayectoria, ¿sí? Se desplaza por una trayectoria, esta trayectoria roja. Acá tengo el vector velocidad, tengo los versores tangente y normal, y supongamos que tengo una fuerza, que es la fuerza resultante, que es la suma de las fuerzas, ¿no? Esa es la fuerza resultante, y quiero calcular el trabajo. Quiero calcular el trabajo. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a hacer esto. La fuerza es la masa por la aceleración, si la masa es constante, ¿no? Pero la fuerza además tiene una componente tangencial y una componente normal, ¿sí? Tangencial y normal. La aceleración también tiene una componente tangencial y una componente normal. Cuando vimos coordenadas intrínsecas, habíamos visto que la componente tangencial de la aceleración hacía cambiar el módulo de la velocidad o la rapidez, ¿sí? Y la componente normal de la aceleración hacía cambiar solamente la dirección del vector velocidad. Ahora bien, el vector velocidad y el diferencial R son vectores que son tangentes, van en la dirección tangente, ¿no es cierto? Sabemos esto, ¿sí o no? ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, y ahora tenemos que hacer la integral. Para eso tenemos que hacer este producto escalar. Escribimos la fuerza, escribimos el diferencial R, pero bueno, el diferencial R va en la dirección tangente. Va en la dirección tangente. Entonces, cuando hagamos el producto escalar de la dirección tangente con la dirección normal, eso es 0. Eso vale 0. ¿Sí? Y entonces solamente va a sobrevivir la parte tangente, esta de acá. Esto se va. ¿Por qué se va? Porque el versor normal y el versor tangente son perpendiculares.
¿Por qué ¿sí? para el desplazamiento solamente puso la componente tangencial? O sea, puso Porque, de- claro, por una cuestión de la velocidad. La velocidad, la velocidad es una propiedad que ya conocemos. La velocidad tiene dirección tangente. ¿Sí? ¿Eso Sí, está bien? Bueno, pero ¿la velocidad qué es? El vector de velocidad es el desplazamiento como vector sobre el tiempo. Entonces, la dirección de la velocidad me define la dirección del desplazamiento. El desplazamiento va solamente en la dirección tangente, porque la velocidad va ahí está. solamente en la dirección tangente. Dale, está bien. ¿Está bien? Sí. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? La integral de esto es la integral de esto. ¿Mm? Y ahora nos queda diferencial R, ¿no? Y acá nos quedaba el diferencial tiempo, pero la dr sobre diferencial tiempo es la velocidad, ¿no? En realidad es la rapidez, ¿sí? Entonces, en el miembro de la derecha nos queda esto, que era muy parecido a lo que nos quedaba cuando planteamos la fuerza gravitatoria, cuando planteamos la fuerza elástica. Nos queda la integral de B diferencial B. ¿Cuál es la integral de B diferencial B? Dígame T usted. cuadrado sobre 2. Claro, ahí aparece el término de energía cinética. Entonces lo que termina quedando es cuando integramos nos queda esto, y acá nos aparece la energía cinética en la situación final, la energía cinética en la situación inicial. ¿Mm? Entonces, acá tenemos la demostración del teorema de las fuerzas vivas. El trabajo de la fuerza resultante es la variación de energía cinética. Eso es el resultado, es un teorema muy importante, lo van a usar un montón de veces en varios problemas, ¿sí? Digamos que la unidad 3, la que estamos haciendo ahora, tiene dos teoremas importantes. Uno es este, el teorema de las fuerzas vivas, que quiere decir que el trabajo de la fuerza resultante, es la variación de energía cinética. ¿Mm? El otro teorema importante es el teorema de conservación de la energía. Después lo vamos a ver. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? Esto es una demostración. Lo importante son los conceptos, ¿sí? El trabajo de la fuerza resultante es variación de energía cinética. Fíjense que, bueno, ya habíamos hablado de las unidades, tanto el trabajo como la energía cinética se mide en Newton por metro, que es esto, y es el Joule. El Joule es la unidad de energía y de trabajo para el sistema internacional. Bueno, esto ya lo habíamos charlado, esta transparencia ya está hablada, ¿no? ¿Alguna pregunta? No, se No, entiende. bueno. ¿Puedes Bueno, volver un segundo a donde estaba el teorema de las fuerzas vivas? sí, sí. Yo esto igual lo subí, chicos, está en el campus el PDF este. Gracias. Bueno, acá de nuevo remarcamos, esto quizás es lo conceptualmente importante, el trabajo de la fuerza resultante, variación de energía cinética, ya lo vamos a volver a decir para que quede claro. Si el ángulo está entre 0 y 90, está entre 0 y 90, la fuerza resultante tiende a acelerar, ¿sí? Es una fuerza que acelera al cuerpo. Entonces la variación, el trabajo va a ser positivo, la variación de energía cinética va a ser positivo, la rapidez final va a ser mayor que la rapidez inicial. A su vez, si el ángulo está entre 90, ¿sí? y 180, ahí, como dijimos antes, no, acá estoy haciendo, sí, está bien, entre 90 y 180, ahí la fuerza tiende a frenar, a desacelerar, a frenar al cuerpo, entonces el trabajo va a ser negativo, la energía cinética va a disminuir, la velocidad o la rapidez disminuye. Y si el trabajo, si la fuerza fue un ángulo de 90 con el desplazamiento, entonces ahí, bueno, la fuerza resultante no hace trabajo, la energía cinética se mantiene constante. Esto es el concepto importante con respecto a la dirección de la fuerza resultante y
a lo que ocurre con la energía cinética. Básicamente eso es importante. Entonces, cuando ustedes hagan problemas, si ven que la resultante les da en sentido contrario al desplazamiento, no puede ser que la energía cinética aumente. Ojo con eso en los problemas, y sobre todo en los exámenes. Si la fuerza resultante va en sentido contrario, no puede ser que el trabajo les dé positivo. ¿Sí? ¿Está O sea, bien si eso? se pone a la velocidad sería. Claro, claro. La rapidez disminuye. Puede ser que sea como el tema de la aceleración, si es de sentido, si tiene distinto signo, disminuye la velocidad, y si tiene el mismo signo, aumenta la velocidad. Claro, exactamente. Acá el vector velocidad, fíjate. A ver, perdí el cursor de nuevo. ¿Dónde está el cursor? Acá está. El vector velocidad es así. Cuando la fuerza tiene un ángulo entre 0 y 90, tenés una aceleración tangencial que tiene una componente de la aceleración, una aceleración tangencial que tiene el mismo sentido que el vector velocidad. Entonces acá tiende a incrementar la rapidez. Acá la aceleración tangencial va en sentido contrario. La velocidad es hacia la derecha y la aceleración tangencial es en sentido contrario. ¿Sí? Entonces, bueno, acá la aceleración tangencial tiende a disminuir el módulo. Es lo mismo, ¿no? O sea, si lo ves desde el punto de vista cinemático, dinámico es lo mismo. ¿Qué ventajas tiene todo esto? Básicamente, la ventaja que tiene es que se plantean los problemas de otra manera. Ahora vamos a hacer justamente un problema que van a ver que es mucho más simple plantearlo así. Es mucho más simple, ¿por qué? Porque no trabajamos con vectores y porque estas integrales nos permiten, por ejemplo, calcular el trabajo de fuerzas variables. Ahora hacemos un problema, no sé si está claro hasta acá lo que hicimos. Sí, ¿Sí? en el caso C, eso Sí, sería sí. siempre cuando no se empieza a mover verticalmente, ¿no? ¿Cómo? En el caso C, Sí, eso sería siempre y cuando no se mueva verticalmente, ¿no? claro. Sí. Acá lo que me dicen es que el desplazamiento es en dirección horizontal. Acá te lo dicen, este es el desplazamiento, esto es delta R. Claro, la rapidez no cambia ahí. Y la fuerza esta es perpendicular. Está bien, gracias. Bueno, en el ejemplo del tractor, que ya lo hicimos, lo hacemos rápido, esto ya lo saben. Como el trabajo de la resultante es positivo, ¿qué va a pasar con la energía cinética? Va Aumenta. a ser positivo. Aumenta, claro. La energía cinética aumenta, como la energía cinética inicial era 0, eso me permite calcular la velocidad final. ¿Sí? La velocidad final la saco rápidamente. Es el trabajo multiplicado por 2 dividido la masa, le saco la raíz, ¿no? Saco la velocidad final. O sea, conociendo el trabajo de la fuerza resultante, saco rápidamente la velocidad final. ¿Está bien? El trabajo del ejemplo del tractor ya lo habíamos hecho. Pasamos a otro ejemplo. Este problema no lo terminé de hacer cuando hablamos de fuerza elástica. Esto es una cosa distinta, es una variante, donde tenemos una fuerza variable ahora. Dice, una masa de 20 kilos cuelga del techo de una habitación por medio de un resorte, se separa el cuerpo de la posición de equilibrio estirando el resorte 10 centímetros y se lo suelta, observándose en todo momento un movimiento oscilatorio en el eje vertical. Hallar la velocidad máxima de la masa. ¿Está bien? O sea nosotros tenemos una posición de equilibrio, que es esta. ¿Se acuerdan que habíamos definido el I asterisco desde la posición de equilibrio? Entonces, alguien estira esta masa hasta acá abajo y se la suelta. Entonces, se la suelta, empieza a oscilar, habíamos visto, con un movimiento armónico simple. Esta es la posición inicial, llega a una posición máxima arriba, de mayor altura, donde la velocidad es 0, y claramente, no sé si todos se dan cuenta, pero la posición de máxima velocidad es cuando pasa por la posición de equilibrio, ¿no? ¿Eso se entiende? Sí. Bueno, ¿cómo puedo hacer para calcular la velocidad máxima? Lo que me dicen acá. ¿Cómo hago para calcular la velocidad máxima? Bueno,
vamos a aprovechar que el teorema de las fuerzas vivas, tiene que ver con la energía cinética, que tiene que ver con la rapidez, básicamente. Entonces, podemos calcular, fíjense, el trabajo de la fuerza peso. ¿Cómo hacemos? Bueno, yo sé que la posición de equilibrio la puedo calcular así, es 0,49. La posición inicial, ¿cómo la calculo? Bueno, dice que el resorte se estira 0,59, se estira 10 centímetros, o sea que pasa de la posición de equilibrio a 10 centímetros más abajo. Como yo tomo un eje Y positivo para abajo, la posición inicial es 0,59. ¿Está bien? 0,59 de metro. La posición final va a ser 0,49. ¿Me siguen hasta acá? Esta es la posición inicial y esta es la posición final. Escribo al vector peso, la fuerza peso, escribo el diferencial de coordenadas sin asignarle un signo, como habíamos dicho. Yo me voy a mover de la posición inicial a la posición final. Entonces, bueno, J por J, eso vale 1. ¿Sí? Y me queda, bueno, la integral de una fuerza constante. O sea que acá directamente, esto es fácil, ¿no? Es la fuerza por la distancia desplazada. ¿Está bien que dé negativo esto? Sí, porque se opone al movimiento. Claro. Si uno desplazamiento. hace el diagrama de cuerpo libre, fíjate, vos tenés el peso va para abajo y el desplazamiento, vamos a hacerlo en otro color, va para arriba. Entonces, está bien que dé negativo. ¿Y el trabajo de la fuerza del resorte, cómo será? Entre esta posición inicial y esta posición final. Positiva. Positivo. Muy bien, porque la fuerza del resorte es hacia arriba en este tramo. La fuerza del resorte es hacia arriba. ¿Me siguen hasta acá o están callados? No sé si están cansados. ¿Se entiende? Estaba haciendo los integrales. ¿Cómo? Nada, estaba haciendo el cálculo. Dale. Bueno, pero ahora el problema de la fuerza del resorte, que es un problema cuando uno lo plantea desde el punto de vista dinámico, la fuerza del resorte es una fuerza que es variable. ¿Sí? Entonces, la integral, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, quiero usar el teorema de las fuerzas vivas. El teorema de las fuerzas vivas me dice, usted calcule el trabajo de todas las fuerzas, súmelo, y eso le da el trabajo de la fuerza resultante. Y el trabajo de la fuerza resultante le permite calcular la energía cinética. Entonces tenemos que hacer la integral de la fuerza del resorte, o sea, tenemos que calcular el trabajo de la fuerza del resorte. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Verdad? Bueno, sí. Antes de avanzar, ¿el 196 de dónde salía? El 196 sale de que la masa es M por G. M por G. Es 20 kilos por 9,8. Ah, está bien. Una pregunta. Sí. Nosotros antes de hacer el cálculo, ¿podríamos ya pensar que el trabajo total tiene que ser positivo porque va de velocidad cero a un módulo de velocidad mayor? Sí, claro. Sí, claro. Sí, muy bien, está perfecto ese razonamiento. Está muy bien, está bueno que hagas ese razonamiento. Está muy bien. Si a mí el trabajo de la resultante me da negativo, bueno, acá hay algo que está mal. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo hacemos? Otra pregunta, perdón. ¿Cómo canceló el kilogramos que aparece ahí abajo? ¿Cuál kilogramos? 20 kilogramos, el de la masa, digamos. 20 para que quede metro. 20 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo es 196 newton. ¿Sí? Ahí va, ya entendí, sí. Y newton por metro me va a dar joule. Y ahí sabe que esa es la fuerza del resorte porque se mantiene, o sea, tipo, el resorte hace la misma fuerza para arriba que el peso. No. Ojo, no. Eso sería cierto si el desplazamiento fuera cuasi estacionario.
Pero acá ese cuasi estacionario el desplazamiento, no. Porque cuando yo largo el cuerpo de abajo, el cuerpo se acelera. La fuerza del resorte no es acá igual al peso, porque el desplazamiento no es infinitamente pequeño, o sea, no se mueve con velocidad nula, ¿sí? La fuerza, el trabajo de la fuerza del resorte lo tengo que calcular. Y ahora perdí de nuevo el cursor, a ver dónde está. Acá estamos. El trabajo de la fuerza del resorte lo tengo que calcular. ¿Y qué manera lo calculo? Bueno, escribo la fuerza del resorte como una fuerza variable, ¿sí? Escribo el diferencial de R, ¿sí? Escribo el diferencial de R, y escribo los límites de la integral. Desde la posición inicial, que es 0,59, a la posición final, que es 0,49. Esta integral la hicimos hace un ratito, antes de la pausa. Integramos la coordenada I. La integral de la coordenada I es I cuadrado sobre 2. Y esto lo tengo que evaluar entre la posición final y la posición inicial. Bueno, cuando hacemos esa evaluación, háganla. Eso da 21,6. ¿Sí? Da 21,6. ¿Está bien hasta acá? Marcelo, yo podría haber puesto en la fuerza peso en el trabajo que va de 0,10 a 0 también. El problema de eso es cómo escribís la fuerza del resorte. En el peso, decís vos, el trabajo del peso. Sí, en el peso. En el trabajo del peso sí, el problema es en el resorte, porque el resorte, cuando yo escribo esta ecuación del resorte, esta de acá, esta ecuación del resorte, asume el I, acordate que el I está medido desde el largo natural del resorte. ¿Te acordás de eso? Sí, o sea, el 0 iría en la longitud natural. El Siempre. 0 de I, claro, el 0 de I igual a 0 va en la longitud natural. O sea, esta expresión no vale para cualquier I. Vale cuando los I se cuentan desde la longitud natural. ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces, Entonces, acá, una duda, no me quedó muy claro por qué la fuerza elástica no es igual a la del resorte, al peso, perdón, en este caso. claro, no es igual porque el desplazamiento no es cuasi estacionario. Es más, si lo querés pensar, podés pensarlo así, mira. Viste que hay una posición de equilibrio. Esta es la posición de equilibrio, donde la fuerza del resorte es igual al peso, ¿no? Acá, en este lugar. Para lo voy a poner con el cursor. Sí. En este punto, vos tenés que la fuerza del resorte es igual al peso. Está en equilibrio. Ahora, si yo lo estiro para abajo, si yo lo estiro al resorte, ¿qué va a pasar con la fuerza del resorte acá? Se hace más grande. Se hace más grande, ¿te das cuenta? No es igual al peso. Ah, claro, es verdad. ¿Sí? Solamente es igual al peso suelta, acá. ¿Qué? Pero cuando se lo suelta, ¿qué pasa? Y cuando se suelta, bueno, justamente, cuando se suelta vos tenés el peso que es más chico que la fuerza del resorte. La fuerza del resorte se hace mayor, Okay. porque está más estirado. Ok. ¿Sí? Ahí entendí, gracias. Pero aparte, el caso que habíamos visto del resorte, era un caso particular, un caso especial, donde la mano va haciendo una fuerza igual a la fuerza del resorte y eso se mueve muy despacito. Acá no se mueve muy despacito. Acá se dispara. ¿Sí? Pero si el desplazamiento fuera cuasi estacionario, ¿nos lo aclararía en la consigna o es algo como que deberíamos darnos cuenta nosotros? Sí, te lo aclaran en la consigna. Ah, ok. Acá este no puede ser un desplazamiento cuasi estacionario, porque es un movimiento armónico simple. Un desplazamiento cuasi estacionario tiene velocidad nula, velocidad cero. Movimiento armónico simple, como vos ya sabés, movimiento armónico simple tiene la velocidad varía en forma armónica. ¿Está bien? Perdón, y que sea cuasi estacionario, ¿tiene algo que ver con que el otro resorte estaba horizontal? No tiene. Además, una pregunta. ¿Esa Ok. cuasi estacionaria no significaría que la fuerza que se opone a la fuerza elástica también varía? Claro, exactamente, sí, por supuesto, también eso Acá está bueno. acá no podría, pero el peso no varía, ¿no? Claro, el peso no varía. Está muy bien el comentario que hizo el compañero. Sí. Claro. Sí. Bueno, entonces. Sigo sin entender algo. Habíamos dicho que era un movimiento armónico, entonces en el momento en el que tiene velocidad máxima, la aceleración es cero, porque venía teniendo como una aceleración positiva hacia arriba y va a empezar como a frenarse. Sí. Entonces, en ese momento,
tipo la sumatoria de fuerzas también tiene que dar 0 si la aceleración es 0. Exactamente. Y no te da el peso igual a la... Claro, en la posición de equilibrio, fíjate que en la posición de equilibrio pasa eso. La posición de equilibrio, la fuerza peso y la fuerza de resorte son iguales. Esa es la posición de máxima velocidad. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Y una chica me había dicho eso antes, como Sí. que tenía que ser la fuerza, entonces el peso tenía que ser igual a la fuerza. Pero eso solamente en un lugar. En la posición de equilibrio, solo en ese lugar la fuerza es igual al peso. Para abajo, la fuerza del resorte es mayor al peso. Porque está estirado el resorte. ¿Sí? Pero en el punto 0, el resorte no es que no hace ninguna fuerza. Sí. ¿Cuál punto cero? ¿Acá? En la longitud natural. La longitud natural es esta. Es acá arriba. Claro, y ahí como no está estirado ni está... Mirá, una cosa es la longitud natural y otra cosa es la posición de equilibrio. La posición de equilibrio, en este resorte que está vertical, la posición de equilibrio es cuando el peso es igual a la fuerza del resorte, porque justamente es el equilibrio. Sí, está bien. Son dos cosas distintas. Una cosa es la longitud natural. La longitud natural es cuando la fuerza del resorte es 0. En la posición de equilibrio, estas dos fuerzas son iguales. Pero yo todavía estoy más abajo. Entonces, el resorte está estirado. La fuerza del resorte es más grande. ¿Sí? Una pregunta. Sí. ¿Estaría mal plantear el problema con el peso con sentido negativo? No está mal. Pero el problema es que, ojo con cómo escribís la fuerza del resorte. Ojo con eso. Claro, o sea, cambiaría el sentido de la Porque fuerza. esta ecuación es válida cuando vos tenés... esta ecuación es válida cuando vos tenés que se estira, en la dirección en que se estira, lo tomás como eje Y positivo, o eje X positivo, en la posición en la que se estira. ¿Sí? Por eso, esta ecuación, ojo cómo la aplican. No vale en cualquier circunstancia la ecuación de la fuerza de resorte. Analicen bien eso. ¿Cuándo vale eso? ¿Cuándo vale eso? Bueno, cuando yo tomo el I desde el largo natural y en la dirección en que se estira es positivo. ¿Está bien? Una pregunta. Sí. ¿Podríamos haber usado las ecuaciones que teníamos para el movimiento armónico? Sí, claro. O sea, amplitud, con todo eso. Sí, por supuesto. Claro. Acá estamos viendo una manera alternativa que vas a ver que es mucho más simple. Fíjate, hemos calculado el trabajo del peso. El trabajo del peso es un integral muy simple. Hemos calculado el trabajo de la fuerza de resorte. También es un integral muy simple, ¿no? Es un integral muy fácil esto. Es una integral rápida. ¿Y ahora cómo calculamos? La fuerza resultante, el trabajo de la fuerza resultante es directamente la suma de los trabajos. Y si hago esta suma, una es positiva, otra es negativa, me da un trabajo resultante positivo. Y ya dijimos que estaba bien, que tenía que ser positivo. Entonces, ¿qué hago ahora? Bueno, como la energía cinética inicial, porque parte del reposo, ¿no? Parte del reposo. Como la energía cinética inicial es 0, de acá puedo sacar la velocidad final o la rapidez final. Lo despejo directamente. ¿Se dan cuenta? Miren qué rápido que sale. Son dos integrales y una cuenta de sumas y de despejes. Saqué la velocidad final. Si ustedes este problema lo plantean con movimiento armónico simple, es bastante más largo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Bueno. Sí. Buenísimo. Pero una pregunta. Sí. Si lo planteamos con las ecuaciones del movimiento armónico, sí. ¿No es solo reemplazar en la de velocidad por los datos que nos dieron? Sí, a ver, tenés que reemplazar en los datos, tenés que calcular el periodo. Sí, posiblemente sea, en este caso sea relativamente rápido, porque vos conocés cuál es el movimiento. Y el movimiento armónico simple es uno de los movimientos que hemos estudiado. ¿Está bien? O sea, en este caso se da la cuestión de que es fácil calcularlo de esa manera. Tenés razón vos. Claro. Pero en otro movimiento, donde vos tengas una fuerza variable, donde vos tengas la fuerza variable, y que no conozcas el movimiento, es un lío.
Claro, ¿Sí? claro, en ese caso sí, en ese caso es más ¿Te fácil. das cuenta? En el caso que decís vos está bien, porque el movimiento Claro. armónico simple es uno de los casos que hemos estudiado, uno de los movimientos que hemos estudiado. ¿Eh? Sí, gracias. Bueno, si me permiten, vamos a ver un temita más, que es un tema importante, que quiero dárselos hoy, para que lo vayan madurando. Yo ya hablé con los chicos de la práctica, vamos a empezar un poquito después la práctica. Yo creo que en 20 minutos lo liquidamos esto. Quiero que entiendan el concepto que vamos a definir ahora. Hemos visto el trabajo como una función, como una integral de línea, ¿está bien? Y yo les dije, bueno, ¿de qué depende el trabajo? Bueno, obviamente depende de la posición inicial, de la posición final, pero también les dije que podía depender de la curva o de la trayectoria, o podía no depender de eso. Entonces eso es importante. Yo acá tengo una situación en la cual voy de una posición inicial a una posición final. ¿Sí? Y voy por dos caminos arbitrarios cualesquiera, camino 1 y camino 2. Si el trabajo no depende del camino, a ese tipo de fuerzas, o sea, lo que vamos a ver es que la fuerza, ¿cuál es la fuerza? Depende de este resultado, digamos. El tipo de fuerza me define si su trabajo depende del camino o no. Si el trabajo no depende del camino, a esa fuerza la vamos a llamar con el nombre de fuerza conservativa. Si el trabajo depende del camino, entonces la vamos a llamar con el nombre de fuerzas no conservativas. O sea que cuando hacemos trabajo, tenemos que definir el camino. Yo digo, bueno, el trabajo en el camino 1, el trabajo en el camino 2, ¿sí? El trabajo en el camino 2, le voy a poner así, C2 acá. Voy desde la misma posición inicial a la misma posición final por otro camino. ¿Está bien? Entonces, las fuerzas conservativas son las que tienen que el trabajo es independiente del camino. Las fuerzas no conservativas son las que yo tomo dos caminos cualesquiera y su trabajo es distinto. El resultado es distinto. Entonces, permítanme hacer un par de cuentas relativamente rápido para que ustedes vean. Estas cuentas son las cuentas que hicimos antes. Vamos a tomar al camino que hicimos antes. ¿Vieron la fuerza esta? La primera integral de línea que hicimos, la hicimos por un camino que era una parábola. Es esta parábola que tenemos acá, ¿no? Esta es la parábola. Y calculamos que el trabajo da 27 joules. Esta cuenta la hicimos antes de la pausa, digamos. ¿Sí? Este camino es... Vamos a hacer la misma cuenta, pero por otro camino. Un camino más simple. Un camino que va tomando el eje X primero, va hasta un punto C, y después sube por el eje Y hasta el punto B. Vamos a tomar ese segundo camino. Y vamos a hacer la integral de línea por ese segundo camino. Ese segundo camino es más simple porque en el primer tramo, tiene dos tramos ese segundo camino. En el primer tramo, la coordenada Y está fija, ¿no? En el segundo camino, la coordenada Y está fija. ¿Cuánto vale la coordenada Y acá, en este primer tramo? 0. 0, claro. Entonces, la fuerza solo depende de X. Y en la coordenada, en la segunda parte del camino, ¿cuánto vale la coordenada X? La coordenada X está fija, ¿y cuánto vale? 3. 3. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer la integral, lo tengo acá desarrollado. Dividimos la integral de línea, en la integral desde A hasta C, o sea, el primer tramo, y desde C hasta B, el segundo tramo, del camino 2. En el primer tramo, como ustedes bien dijeron, la coordenada Y es 0. Si yo pongo la coordenada Y igual a 0, fíjense acá arriba, bueno, la parte X se va, ¿no?
me queda directamente que la fuerza es x cuadrado por j versor. ¿Me siguen? ¿Sí o no? ¿O se perdieron en el camino? Sí, ¿Sí? sí. Bueno. Sí. ¿Eh? O sea, la fuerza tiene esta forma general. La vamos a copiar acá para que la tengan. Es 2xy por y versor más x cuadrado por j versor. Entonces, en el primer tramo, en el tramo AC, y vale 0. Si y vale 0, esta parte se va. Y solamente queda la parte del j versor. Ahora, ¿qué pasa en el primer tramo? ¿Cómo escribo el diferencial R? ¿Cómo escribo el diferencial R en el primer tramo? Ya está escrito ahí, pero díganme ustedes, ¿qué estoy integrando en el primer tramo? En este primer tramo. Estoy integrando la coordenada X. Entonces, Claro. el diferencial R lo voy a poner como diferencial X por y versor. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí. Que te Bueno. quede. ¿Y ahora qué pasa? Cuando hacemos j por i, vale 0. O sea que la integral en el primer tramo es 0. Ahora vamos a hacer la integral en el segundo tramo. En el segundo tramo, en el tramo CB, x es igual a 3. Y en el tramo CB, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, estoy integrando en el eje y. O sea que diferencial R es de i por j versor. ¿Mm? Pero acuérdense que ahora tengo que poner x igual a 3. Cuando pongo x igual a 3, acá arriba, si pongo x igual a 3, me va a quedar 3 por 2, 6, y acá si pongo 3 me queda 9, ¿no? O sea, 6i más 9j. Esto sale de evaluar la función f en x igual a 3. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? No, yo me perdí o sea, antes de llegar a la parte SB, Sí. el último integral. ¿Por qué te queda 0? O sea, ¿por qué queda J versor ahí? Si estamos Porque en la parte AC, en este tramo, ¿cuánto vale la coordenada I acá? ¿Cuánto es la coordenada I de este tramo? 0. 0. Entonces yo en la fuerza pongo 0 acá arriba, ¿ves? Se te va la parte, porque I vale 0. I es igual a 0. Ah, está bien. Y te queda solamente la componente en Te I, queda solamente esto. J versor, por eso se cancela, ¿no? Claro, y J por I, J versor por I versor, son dos vectores perpendiculares, eso dale 0. Claro, está bien. ¿Sí? Bueno, y entonces, ¿qué pasa ahora? Bueno, acá de nuevo, tengo una parte de I versor y J versor. Eso se va a ir, ¿no? Eso vale 0. Eso es 0. Y solamente me queda la parte de J versor. O sea, tengo que integrar 9i. 9 diferencial i. Bueno, 9 diferencial i es 9 por i. ¿Sí? Y eso me da a dar 27. ¿Qué pasó acá con el trabajo? Por un camino y por el otro. Me dio igual. Digo lo mismo. Serían conservativas. En principio hay que demostrarlo para todos los caminos posibles. Pero bueno, esto ya me da un indicio que esta fuerza es candidata a ser una fuerza conservativa. Para hablar matemáticamente para hablar estrictamente en forma matemática, yo debería demostrarlo en todos los caminos. Pero después vamos a ver que hay una manera de verlo de que es conservativa. Si no están muy cansados, me gustaría hacer una cuenta parecida para una fórmula parecida y van a ver que da distinto el resultado. Voy a hacer un pequeño cambio. Miren, vamos a hacer esto. ¿Hasta acá se entendió esto? ¿Cómo hicimos por los dos caminos y dio lo mismo? Sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a hacer un pequeño cambio en la fórmula de la fuerza. Vamos a cambiar la fórmula de la fuerza. ¿Sería para demostrar que no es conservativa? Sí, claro. Vamos a agarrar una fuerza que no es conservativa. El cambio que les propongo, fíjense, la fórmula es casi la misma. La fórmula es casi la misma. Lo que voy a hacer es sacar el cuadrado acá. Voy a tomar otra fuerza. Y lo que hago es cambiar el cuadrado. ¿Está bien? Cambio el cuadrado, o sea, es otra fuerza. Y vamos a hacer la integral por los mismos dos caminos.
Bueno, las integrales son muy parecidas. La única diferencia es justamente que ahora, acá, en vez de poner un cuadrado, pongo X. Eso me cambia todo esto de acá. ¿Sí? O sea, la integral la voy a hacer sobre la parábola. El camino 1 sigue siendo el mismo. El camino 1 es igual a x cuadrado sobre 3. Es como la primera cuenta que hicimos. ¿Sí? Y, bueno, esto, tienen que reemplazar los números. O sea, yo creo que acá me parece que, pregúntenme si tienen alguna duda, pero es hacer matemática lo que queda. Entonces, si hacen la cuenta, van a ver que da 19,5 joule por el camino 1. ¿Sí? Profe, perdón, me quedé. ¿En qué cambio hiciste? El cambio en la fuerza, mirá. Tomé otra fuerza. En vez de tomar la misma fuerza, la fuerza tenía esta forma. Ah, ok, le sacaste el cuadrado. Le saqué el cuadrado. Es otra fuerza. Y vamos a ver que esta fuerza, increíblemente, aunque sean tan parecidas, da distinto el trabajo. Tomé el camino 1, me dio esto. Voy a tomar el camino 2. El camino 2 es exactamente lo mismo que hicimos antes. Primero, en la parte AC, ponemos igual a 0, me queda esto. Cuando hago la integral, en la parte AC, vale 0. Y en la parte CB, tomo x igual a 3. Bueno, cuando tomo x igual a 3, bueno, ya el resultado antes daba 9, ahora da 3, ¿sí? Y ahí nos damos cuenta que el resultado da distinto, ¿sí? O sea, tomamos una fuerza, esto, sáquenle una foto si quieren, o véanlo en el PDF que yo les subí. Ah, no, esta parte del PDF no la subí, ahora yo lo subo, justo esta parte la cambié ayer, no está subido esto, pero ahora se lo subo. Esta parte se la subo. En realidad esto iba a ser parte de la próxima clase, pero bueno, decidí ponerlo ahora porque me parecía que era más importante darlo hoy, que ya vimos a integrales de línea. Entonces ahora le subo este cambio. Lo que les digo es que, fíjense que hemos hecho la integral por el camino 2 y da distinto. Entonces, hay fuerzas cuya integral entre posición inicial y posición final que sea la misma, ¿no? Depende del camino y hay fuerzas que no. O sea, tenemos un ejemplo de una fuerza conservativa y un ejemplo de una fuerza no conservativa. Entonces lo que decimos es que la primera que hicimos es conservativa, la segunda es no conservativa, y acá hay una receta que la van a ver en análisis 2, después si quieren la clase que viene la debatimos bien, pero la receta para saber si es conservativa o no, hay que hacer las derivadas cruzadas. O sea, a la componente y la derivo respecto de x. Si hago la derivada de la componente y respecto de x, ¿qué me da acá? Derivo esto respecto de x, ¿qué me da? La derivada de x 2x sobre 2. 2x. No. La derivada de x cuadrado, ¿cuánto es? 2x. 2x. Claro, 2x. Y hagamos la derivada cruzada de la otra derivada cruzada. Derivamos respecto de y la componente x de la fuerza. Si yo derivo respecto de y, esto, ¿cuánto me da? Respecto de y ahora. 2x. Bueno, fíjense, las derivadas cruzadas son iguales. Cuando son iguales, es una receta. Después van a entender bien el concepto. Esto lo van a ver en análisis 2. ¿Sí? Cuando las derivadas cruzadas son iguales, es conservativa. ¿Qué pasa en la Profe, ahí una compañera preguntó si es el teorema de Green. No, esto es el teorema de Stokes. Guillermo preguntó eso, sí. Es el teorema de Stokes. Después tiene que ver con un operador. ¿Ustedes ya vieron el gradiente en análisis? No. Lo vamos a ver ahora. Bueno, el gradiente es un operador. ¿Está bien? Hay otros dos más que son muy importantes, que son fundamentales para entender análisis y sirven para entender física 2, que es la divergencia y el rotor. Son operadores que se aplican sobre funciones vectoriales, sobre campos vectoriales.
Esto tiene que ver con un teorema que se llama teorema de Stokes se escribe. Lo van a ver en análisis, más en la segunda parte de la materia. Y tiene que ver con un operador que se llama rotor. El rotor. El rotor es un operador. No voy a hablar mucho ahora de eso. El rotor se escribe de esta manera. El rotor de un campo vectorial se escribe de esta manera. Bueno, esto lo van a ver bien, y el teorema que permite pensar esto de las fuerzas conservativas y no conservativas se llama teorema de Stokes. Y se escribe Stokes. ¿Qué pasa si hacemos la derivada en la segunda función, hacemos la derivada respecto de x de la parte y? ¿Qué me da eso? Cuando derivo esto respecto de x. ¿Me da? ¿Cuánto me da? 1 dijo. 1, bien. Y si hago la derivada de la componente x respecto de y, ¿cuánto vale eso? 2x. 2x. Bueno, ven, dio distinto. Es una receta. Dio distinto, bueno, entonces es no conservativa. Bueno, yo creo que podemos dejar acá, porque si no me voy muy sobre la práctica. La idea es que la práctica empezaba a 11:30, así que no sé si hay alguna duda, pero bueno, la clase que viene vamos a trabajar con esto, con las funciones, con las fuerzas que son conservativas, las que son no conservativas. Las que son conservativas van a tener una energía potencial asociada. Vieron que en un momento habíamos hablado para el resorte, de hablar de una energía potencial elástica. Bueno, vamos a ver que el resorte es una fuerza conservativa. La otra fuerza conservativa es el peso. Esas dos fuerzas van a tener energías potenciales. Las fuerzas conservativas tienen energías potenciales asociadas. Pero lo vamos a ver en la próxima clase. Acá lo que tienen que entender es que existen fuerzas conservativas cuyo trabajo no depende del camino, solo depende de la posición inicial y de la posición final. Y hay fuerzas que son no conservativas, cuyo trabajo depende del camino, de la posición inicial y de la posición final. Si les parece bien, hoy dejamos acá y en 10 minutos, empezamos con la práctica. No sé si está Cristina o Germán. Disculpa, tengo una pregunta más que nada del cronograma. A partir de ahora, ¿cómo sería? ¿Ya no hay más temas nuevos para el primer parcial? No, sí. Tenemos que seguir dando otro teorema integral muy importante, que es el teorema de conservación de la energía. Pero hoy avanzamos un montón con este teorema de las fuerzas vivas. Y introdujimos, el tema del concepto del trabajo, el concepto de energía cinética. Disculpa, de la guía de trabajo de energía, ¿hasta qué ejercicio habría que...? Me parece que hasta el 7, creo que era. Okay. Creo que Germán va a plantear uno que va a servir para introducir energía potencial, que creo que es el 8, me parece. Pero hasta el 7 pueden hacer. Bueno, si les parece bien, dejamos acá. Y no sé si está Cristina. ¿Quién empezaba, Cristina? Empieza Cristina. Ok. Buenísimo. Si hacemos 15 minutos. Dale, hacemos 10 minutos. Sí. Buenísimo. 10 minutos. 11:30. Dale. Listo, gracias, profe. Va a haber una clase de repaso. Gracias. ¿Qué preguntaban, perdón? Sí, si antes del parcial y después de que terminemos de ver los temas, ¿va a haber una clase de repaso? Sí, claro. Creo que el parcial es el 21 de mayo. El 20 de mayo vamos a hacer una clase de repaso, tanto en la teoría como en la práctica, de todos los temas. Nosotros en una semana vamos a terminar con la unidad 3. Y vamos a empezar vamos a dar 2 clases de la unidad 4, que no entran en el primer parcial. Pero sí hay que darla porque son temas complejos y tienen que tener tiempo para madurarlos. ¿Sí? Está bien, gracias. Otra pregunta, disculpa. ¿Hay que ver clases grabadas para la próxima? ¿Clases así teóricas?
Sí. Yo ahora en un ratito les subo lo que tienen que ver. Sí. Dale, gracias. De nada. ¿Puedes ir a la diapositiva anterior para sacarle un screen? Sí. Ahí está. Claro, esa es la de la otra fuerza, ¿no? Sí. La fuerza 2.